ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental. Este lunes 11 de agosto vamos a hablar de un tema que engloba muchos de los episodios que hemos estado viendo lamentablemente en las últimas semanas, Cristian. Hablamos, por ejemplo, de cosas que se han transformado en virales y que tienen que ver con violencia al interior de los establecimientos educacionales. Claro, y son temas que siempre aparecen de tanto en tanto en términos informativos, pero que hay que ponerle ojo todos los días, por supuesto. Exactamente. Todos los días. Y porque además son súper variadas, no es solo Claro. violencia hacia los escolares, es violencia desde los escolares, entre los escolares, hacia otros miembros de la comunidad educativa, y hay casos bastante graves. De hecho, si pensamos en las cifras del año 2024, la violencia escolar registró 8.509 casos, por lo menos seguramente de los que fueron denunciados, ¿no? Está con nosotros Rodrigo Rojas, psicólogo, especialista en violencia escolar, académico de la Universidad de Santiago, de la Escuela de Psicología. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Muchas Rodrigo. gracias, ¿Qué tal? muchas gracias. Estoy súper bien. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, cuando volvió la escolaridad después de la pandemia, recuerdo que nosotros lo conversamos aquí con Cristian, nos impactó harto ese regreso al reencuentro físico entre los niños. Fue bien violento. Fue un mes y un inicio de año en el que tuvimos montones de episodios en que habían peleas en la calle, que se tiraban cosas y etcétera. Y uno pensaba que a lo mejor era porque volvían a la presencialidad y había ahí algún factor. Ustedes lo entienden más que nosotros, obviamente, que nos podrán explicar, pero esto se ha mantenido más o menos constante. Sí, mira, después de la pandemia nosotros sabíamos que venía un proceso de adaptación, ¿no? Y esa adaptación podía ser tanto en términos internalizantes, por ejemplo, ansiedad, depresión, como de comportamientos externalizantes, ¿no? Agresión, hiperactividad. Y bueno, lo que vimos es que entre abril y mayo de ese año fue un boom importante, ¿no? Y eso genera realmente una preocupación, y el Ministerio de Educación lo tomó así. De hecho, a partir de eso se genera la política de reactivación educativa y un eje particular de salud mental, bienestar y convivencia. Ahora, de ahí hacia acá hemos hecho grandes avances en incorporar un modelo de salud mental y convivencia educativa en el país que ha tenido grandes avances, ¿no? Sin embargo, lo que hemos estado viendo es un cambio de expresión de la violencia. Más que hablar de frecuencia, debiésemos hablar de intensidad, ¿no? Porque lo que tenemos hoy día son eventos de alta intensidad y que, dado que actualmente tenemos una gran capacidad de viralización, esto se ha mostrado más fuerte, ¿no? Pero es difícil poder decir si esto ha aumentado o incluso también si es parte de lo que la sociedad, ¿no? con más sensibilidad ha hecho más visible solamente. ¿Cómo trabajar con eso en términos de lo que bien dices tú, ¿no? Cuando es como más visible, hoy día con plataformas además se expande a incalculables, digamos, ¿no? De difícil seguimiento, además, ¿no? Cuando se está trabajando permanentemente y de pronto aparecen quizás buenas cifras, buenos estándares y todo, y de pronto aparecen 2, 3 casos que uno dirá, bueno, son 2 o 3, pero que son tan graves que empiezan a aparecer por todos lados y todo. ¿Cómo poder trabajar a partir de ahí, de que por un lado no se vea como que uno está minimizándolos, porque no es eso, pero tampoco es como considerarlos una parte por el todo, ¿no? Sí, mira, yo creo que hemos avanzado harto en el país en términos políticos y académicos en entender un poco la dinámica de la violencia. Y ahí creo que es súper importante, antes de responderte a la pregunta, decirte que actualmente estamos pasando por un periodo de revisión del modelo educativo chileno, ¿no? Y eso implica actualmente preguntarse, bueno, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo se está enseñando? ¿Dónde se está enseñando? ¿Con qué reglas se convive? ¿Cómo se gestiona? Y cómo se simboliza y se celebran ciertos actos. Entonces, cuando el modelo educativo institucional de educación actualmente está siendo cuestionado, cuando no es legítimo en el sentido de que no todos participan en eso, se genera un espacio propicio para la violencia, ¿no? Porque ahí uno puede pensar que lo que ocurre es como un rechazo, ocurre una reacción, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ¿no? Recuerden que los movimientos estudiantiles han puesto el énfasis en, por ejemplo, en infraestructura, ¿no? Claro, sí. Entonces, o por ejemplo, en el caso de los profesores han puesto el énfasis en las condiciones laborales, no en el prestigio, en el reconocimiento. Entonces, es importante pensar que todo esto está dentro de un marco en donde actualmente estamos discutiendo
el real sentido de la educación. De hecho, hoy estamos criticando a los profesores, pero al mismo tiempo estamos diciendo faltan profesores, Claro. ¿no? Entonces, es importante considerar eso. Ahora, la investigación nos muestra que tenemos que abordar esto tanto desde un lugar universal, promocional, preventivo, como reactivo. Ahí, cuando aparecen estos eventos, ¿no?, de alta violencia, la primera respuesta que hay es, bueno, ¿qué pasa con el protocolo? Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Qué medidas ha tomado los colegios? ¿Qué medidas han tomado los colegios? ¿No? Y los colegios también están obligados a tener un protocolo de actuación frente a estos casos, ¿no? Entonces, allí no es solo el problema de la aplicación del protocolo. De hecho, el protocolo está, la mayoría de las escuelas opera bien. Actualmente hay toda una discusión del tiempo que demora en la aplicación del protocolo. Si es que debe ser un poco más firme, por ejemplo, en el caso del aula segura o en el caso de la incorporación de pórticos eléctricos, ¿no? Detectores de metales, sí. Detectores de metales, ¿no? Pero hemos perdido de vista que para trabajar sobre esos elementos de violencia extrema tenemos que trabajar principalmente sobre las causas, sobre los elementos universales. Y ahí hay otra discusión también que está dando vuelta, ¿no?, que tiene que ver con la educación socioemocional, por ejemplo, con el fortalecimiento de los apoyos psicosociales, los establecimientos educacionales. Entonces, claro, uno puede decir, actualmente vamos a reaccionar con protocolos que se activan, pero por sobre todo lo que tenemos que poner atención es a cómo estamos previniendo la violencia, ¿no? Por ejemplo, cuántas escuelas tienen programas de mediación de conflicto, cuántas escuelas tienen programas de habilidades socioemocionales incorporados dentro de la asignatura de orientación, por ejemplo, cuántas escuelas están aplicando medidas de justicia restaurativa, ¿no? O estamos queriendo impulsar medidas punitivas, ¿no? Entonces creo que esa discusión de hecho lo resuelve un poco la política actual, que dice que hay que trabajar en un modelo piramidal. Hay que trabajar a nivel de toda la comunidad educativa, hay que trabajar con aquellos estudiantes que necesitan un poco más de apoyo y hay que trabajar de manera personalizada e intensiva con aquellos estudiantes que efectivamente están enfrentando más dificultades, ¿no? Rodrigo, y esto en la práctica se está haciendo porque, claro, suena bonito, suena eficiente, pero resulta que todos los meses tenemos chiquillos que sacan armas blancas, profesores que los gritonean, y ya vimos el último video, más allá del por qué haya sido la forma, no corresponde bajo ninguna circunstancia. Un caso de violación, que es un tema bien extremo que se está atendiendo allá en la región del Biobío. Y aquí también nuestros auditores comentan, ¿no? A propósito de que antiguamente se agarraban a combo y el que ganaba, ganaba, y eso era. Y dicen, bueno, habría que sacar, nos dice Pablo, a lo mejor a los agresores desde las salas de clase, pero tampoco es tan simple como eso, él mismo lo dice, ¿no? Todavía no sabe si se suspenden a los alumnos, y Carolina Peña, por otra parte, nos dice que los colegios y los profesores están sobrepasados respecto a los requerimientos que tienen a los alumnos con problemas muchas veces, ¿no? Sí, qué bueno que tú veas esos temas, porque cualquier comportamiento agresivo o violento en la escuela genera un daño y debemos reparar ese daño, y al mismo tiempo tenemos que cuidar al niño que lo recibe y que lo dio, ¿no? Entonces, claro, actualmente, por ejemplo, estamos diciendo, bueno, hay que separar a estos estudiantes, pero no podemos dejar al estudiante agresor sin el derecho a la educación. Por tanto, hemos estado pensando en algo como sistemas transitorios de enlace, suponte, ¿no? Entonces, claro, el problema actualmente no es la falta de ideas o de programas o de políticas, ¿no?, sino más bien el problema de implementación, ¿no? O sea, allí, y cuando hablamos de la implementación, nos vamos a estar refiriendo básicamente a tres cuestiones. Primero, que debemos tener programas que sean claros, concretos y específicos, que sean capaces de difundirse. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas en el país conocen la política de convivencia educativa, conocen las cartillas que actualmente se han difundido, conocen los programas que están disponibles? Probablemente no muchas. Entonces hay todo un trabajo de poder difundir. Luego, cuando yo conozco la herramienta, tengo que saber aplicar la herramienta, claro, ¿no? Y ahí hay todo un tema de capacitación, de formación, de acompañamiento. Y luego, cuando sé aplicar la herramienta, tengo que ser capaz de poder aplicarla de manera cotidiana, ¿no? Y eso también requiere de esfuerzo y cambio en la infraestructura. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, no solo tenemos que decir en la solución que ya está, que hay, de hecho el país tiene una fuerte tradición de investigación en habilidades socioemocionales, en prevención del suicidio, en prevención de la violencia.
De hecho, el país tiene uno de los programas más grandes del mundo en salud mental escolar, que es la Habilidades para la Vida. Es el 8º programa más grande del mundo. Mira. ¿No? Somos un referente internacional de esto, el 4º programa más grande a nivel focalizado. El problema es la implementación. El problema es que, por ejemplo, para hacer traspaso entre los recursos públicos y las entidades ejecutoras pasan muchos meses. El problema es que muchas veces las políticas se envían por mail o se hacen seminarios, ¿no? Muchas veces pasa que no hay tiempo porque la infraestructura no es suficiente, porque no se ponen de acuerdo, porque hay muchas cosas que implementar, ¿no? Yo creo que un camino para hacer esto más visible, más palpable, más real, no es poner más cosas, es quitar las cosas que actualmente están agobiando los docentes. De hecho, muchos docentes dicen, oye, son muchas cosas que tienen que hacer. Bueno, hagamos pocas cosas, pero hagámoslas bien. Ese es el camino, ¿no? ¿Qué cosas o qué pasos o qué elementos crees tú, o por lo que la información que tienen, agobian precisamente a los docentes? Completar muchos registros. ¿No? O sea, el completar muchos registros y, por ejemplo, suponte cuando hablamos de formación integral y entonces debemos pasar un plan de educación sexual, debemos pasar un plan de educación ciudadana, debemos pasar un plan de convivencia educativa, debemos pasar un plan de educación socioemocional, debemos pasar matemática, debemos pasar lenguaje, ¿no? Todos esos elementos pueden ser articulados e integrados a la práctica docente a través de un lineamiento mucho más claro, mucho más integral. Por ejemplo, los establecimientos educacionales actualmente tienen que tener 7 planes distintos, ¿no? Y que son finalmente bien articulados. O sea, educación sexual y afectiva con convivencia educativa. O sea, ¿acaso que las relaciones de género no tienen que ver con la convivencia educativa? ¿No? ¿Acaso que la formación ciudadana, no el ser democrático, el participar, no tiene que ver con la convivencia educativa o no tiene que ver con relaciones de género y poder? Entonces, claro, cuando uno piensa en que en la escuela están agobiadas una cantidad de papeles que tienen que estar completando y una cantidad de cosas que tienen que estar haciendo, es difícil que la puedan aplicar de manera correcta y completa como deberían ser, ¿no? Entonces, por eso, más que poner más tareas, más programas, más acciones, debiésemos tener un momento de decir, bueno, ¿qué de esto vamos a sacar y vamos a hacerlo bien, ¿no? Claro. Uno de los caminos que han seguido muchos países es decir, bueno, vamos a trabajar con un currículum socioemocional fuerte, ¿no? Y un currículum socioemocional fuerte implica articular todos los demás elementos, ¿no? Creo que eso es un camino posible. Estamos conversando con Rodrigo Rojas, psicólogo especialista en violencia escolar, académico de la Universidad de Santiago. Rodrigo, otro punto relevante es la participación del resto de la comunidad, porque a veces cuando hay un caso de violencia se piensa en los dos alumnos, por ejemplo, en la víctima y el victimario o el agresor, pero aquí pueden haber, entre comillas, cómplices, hay testigos, hay profesores, bueno, también se da violencia desde los profesores a los niños, desde los niños a los profesores, es toda una comunidad. Y uno se pregunta, ¿qué hace uno como apoderado, como adulto responsable, para involucrarse también? Porque, seamos realistas, hay montones de apoderados que casi que van, dejan al niño en la escuela y se desentienden absolutamente y que los profes vean, ¿no? Si para eso les pago, para que lo eduquen. Tiene que haber ahí una coherencia también en las dos maneras en que miramos el proceso de crecimiento y educación de la información de los niños, ¿no? Oye, qué buen punto tocáis. Porque lo primero tiene que ver con que si las normas y el modelo de la escuela le hace sentido a los padres, le hace sentido a los profesores, le hace sentido al estudiante. ¿No se acuerdan que hace un par de meses no apareció el tema del pelo largo, no? Sí. ¿No? Entonces, allí hay una norma asociada a un establecimiento educacional que no le hace sentido a la familia ni a los estudiantes. Cualquier norma, cualquier contenido, cualquier metodología tiene que hacerle sentido, porque si no yo no me involucro. Entonces, lo primero es que todos conozcamos el reglamento interno y yo lo valide, lo acepte e incluso lo respete, ¿no? Entonces creo que si eso no está difícil que nosotros podamos involucrarnos. Cuando hay una comunidad que esté involucrada porque las normas, porque el contenido, porque la metodología educativa es legítima para mí, entonces yo me voy a involucrar de mejor manera. Y en el caso del bullying, en el caso de los conflictos, en el caso de la agresión, fíjate que lo que hemos encontrado es que los principales factores protectores o los principales variables que disminuyen esto son los testigos, ¿no? Porque los testigos, tú hablas de cómplice, ¿no? Uno puede ser un cómplice pasivo, También, claro. ¿no? Pero también puede ser un cómplice que avive, ¿no? Entonces, gran parte de los programas de prevención de la violencia trabaja más bien con los espectadores, ¿no? Y ahí hay todo un camino de conducta prosocial, ¿no? De cómo las personas
estamos interesados en el bienestar del otro. De hecho, esta idea de los testigos también aparece en todo lo que tiene que ver con violencia de género, ¿no? Claro. No sé si se acuerdan que en el metro no estás sola, ¿no? Ese es el mensaje que también queremos transmitir en las escuelas, ¿no? O sea que lo que le pasa al otro también te pasa a ti. Y ahí es fundamental entonces que puedan intervenir estas personas. Ahora, piensa que si le pegan a un compañero, yo tengo miedo que me peguen a mí, entonces yo también estoy siendo víctima de alguna forma. Por eso es que un proceso que nosotros decimos que es más bien cultural, ¿no? Y que implica pensar en trabajar en el evento en concreto, ¿no? La pelea que ocurrió, pero si no cambiamos las condiciones de base, eso va a seguir ocurriendo. Por ejemplo, condiciones de base como la supervisión en el recreo o los espacios de la escuela, ¿no? Que están escondidos o que están, por ejemplo, sin vigilancia, por ejemplo, sin recreo, sin actividades, ¿no? Entonces, debemos ser capaces de trabajar en las condiciones de base que generan esto. Incluso en el estrés docente. Fíjate que lo que pasó hace poco es un docente que se desreguló, ¿no? Frente a una situación, un docente se desregula, ¿no? Y se desregula porque probablemente está atravesando por situaciones personales, pero al mismo tiempo por condiciones laborales que deben ser bien complejas. Te decía esto, el agobio laboral de los docentes, el poco reconocimiento. Actualmente, el Colegio de Profesores ha dicho que ser docente es una profesión de riesgo. A propósito de eso, fíjate que nos escribe Ricardo, ¿no? Nos pueden escribir, por supuesto, más 569, como siempre, más 569-8521-2360. Dice que su hija es profesora de enseñanza básica, ¿no? Matemática, de octavo. Ha tenido estudiantes que llevan cuchillo al colegio. Entonces, ¿qué rol cumplen los padres al final del día? Parte de la conversación que hemos tenido en este segmento. Mucha gente le atribuye la responsabilidad solamente al colegio. ¿Y qué pasa con la seguridad de los profesores? En ese caso es de la profesora, ¿no? Qué bonito le dice quién se preocupa de mi hija. Claro, que se preocupa de mi hija. Dice, ella trabaja en Estación Central. Me parece maravillosa la pregunta que nos hace, ¿no? Y particularmente porque los docentes están muy solos, ¿no? Y están expuestos a mucha evaluación. Piensen que actualmente para ser docente hay que pasar por una prueba muy compleja, luego pasar por evaluaciones, ¿no? Hay mucha fiscalización y los docentes han reclamado una soledad técnica, ¿no? Entonces, efectivamente lo que hay que avanzar es a crear condiciones de apoyo a los docentes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, a través del CPIP, ha estado instalando una línea de bienestar docente, que es súper relevante, ¿no? Pero también tenemos que instalar apoyos técnicos y apoyos psicosociales. Ahí también está, por ejemplo, las mutuales que han estado trabajando en eso. Entonces, claramente tenemos que apoyar y cuidar a los docentes. Creo que eso es fundamental. Y por otro lado, tiene que ver con cómo las familias también se hacen responsables de comportamiento de sus hijos, ¿no? O sea, llevar un arma al colegio implica una falta de supervisión. Y allí la pregunta es cómo también apoyamos las familias para que supervisen mejor. Entonces, porque esto no es un problema de la escuela, es un problema de la sociedad, ¿no? O sea, cuando dice, bueno, porque, por ejemplo, alguien va a decir, yo no tengo tiempo para supervisar a mi hijo, si yo trabajo y llego tarde a la casa, tampoco tengo tiempo de poder conversar sobre eso. O sea, acá hay que pensar que esto no ocurre solamente en sectores vulnerables, en donde la violencia es una manera de relación, ¿no? O sea, esto no ocurre solamente en esas comunas, en esos barrios, ¿no? Ocurre en toda la familia. Entonces, claro, actualmente un niño puede llevar un arma, pero otro niño lleva un celular que puede ser tan o más peligroso que un arma, por ejemplo, ¿no? Claro. Es parte de un desafío estructural que tenemos como sociedad. Es parte de un desafío estructural, ¿no? O sea, y la pregunta es cómo nos involucramos. Exacto. Y por eso vuelvo a decir que solo nos involucramos cuando lo que está pasando nos hace sentido, ¿no? Y en educación hay como dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva que es más clientelar, entonces ahí yo vengo, mi hijo, yo pido el producto, claro, ¿no? Versus otra cosa, entender que la educación es un proceso colectivo, complementario, articulado, que las normas de la casa tienen que ser complementarias a las normas del colegio, ¿no? Y eso requiere una conversación mucho más abierta, mucho más transparente, y para eso se requiere tiempo.
Y el tiempo es lo que nos falta, ¿no? Entonces, cuando uno dice reuniones de apoderados, ¿en qué tiempo? Para mí es muy difícil responsabilizar a familias que no llegan a la reunión. Yo me pregunto, bueno, ¿dónde trabajan? ¿Qué otras cosas tienen que hacer? ¿Cuánto tiempo de traslado? ¿Cuánto tiempo de desde su traslado casa? existe? Claro. ¿Les interesa esto? Creo que la pregunta de la educación tiene que salirse de las paredes de la escuela y avanzar hacia la comprensión de la educación en la sociedad, ¿no? Porque también el rol de la escuela ha cambiado, ¿no? Actualmente, si queremos pensar en información, está Google, está el ChatGPT y hay un montón de herramientas que me va a decir, bueno, en qué fecha nació, no sé, Pedro Valdivia, ¿no? O cuánto es la raíz de tal cosa. La información está. Las escuelas están cambiando hoy día, ¿no? Pero fíjense que el rol de la escuela actualmente es ayudarte a pensar, ayudarte a ser crítico, a acompañarte en tu proceso de desarrollo ciudadano, fortalecimiento de habilidades socioemocionales, no necesariamente a saber la raíz cuadrada de, no sé, 49. Rodrigo, pero y además ahí, ¿cómo influye como sociedad también? Estoy pensando el poder ser eficientes en esta mirada, porque me imagino que tiene que ver con la formación de los profesores, que tienen que implicar ahí seguramente entre medio de todo el proceso cuando ellos están estudiando un tema que tenga que ver cómo abordar la educación de salud mental, porque no deben tenerlo el día de hoy, me imagino, no todas las mallas por lo menos. Pero también, por otra parte, eso de sentirse comprometido con la educación como sociedad, cuando además estamos tan agobiados de información que nos llega. O sea, tanto los niños como los docentes, como las familias, hoy día, por ejemplo, si ya llegan tarde a la casa y el rato en que tienen para tomar once, por ejemplo, o para comer y sentarse a conversar, muchas veces está el televisor prendido o están las redes sociales informándonos qué es la invasión a Ucrania, qué es lo que pasa en Gaza, qué es lo que está pasando con los asaltos. Y no es que no tengan que saber a lo mejor esa información, pero a lo mejor es demasiada información. Sí, y de hecho la recomendación que estamos haciendo es menos celular, más conversación. Desintoxicación, ¿no? De uno. o de, no sé, de una, de a poco, dependiendo de la edad. Yo no sé si podemos desconectarnos, ¿no? Pero sí debemos generar espacios de conversación. Fíjate que el gran problema que se genera o que está a la base de cualquier conflicto humano, el conflicto de la pareja, el conflicto de la familia, el conflicto de la político, el conflicto laboral, el conflicto escolar, es la falta de espacios de comunicación, ¿no? Y entonces, ¿cómo la comunicación no es información, ¿no? La comunicación es esto que está ocurriendo acá, ¿no? Que es conversación. Y la conversación también tiene que ver con el interés y la legitimidad del otro, ¿no? Entonces, cuando yo quiero disminuir los conflictos, lo que tengo que aumentar es el diálogo. Tengo que aumentar, ahí yo a mis estudiantes les digo que tengo que aumentar las 5C. Primero, el conocerse, ¿no? O sea, que se conozcan. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi nombre? ¿No? ¿Qué me interesa? ¿Qué no me interesa? ¿No? Segundo, la comprensión, ¿no? O sea, antes tengo que comprender que tú vives más lejos que yo, entonces tú puedes atrasarte, que a lo mejor a mí me cuesta matemática y que por eso, no sé, rayo mi cuaderno. Luego tengo que confiar, ¿no? Entonces, cuando yo confío, puedo de alguna forma sentir este espacio como seguro. Se genera un vínculo. Y se crea un vínculo, ¿no? Luego tengo que colaborar, ¿no? Porque tú y yo tenemos una tarea en conjunto, ¿no? Y finalmente tengo que cuidar. O sea, solo después de conocerte, comprender, confiar, colaborar, puedo cuidarte. Entonces, fíjate que son elementos, estos 5C, que se pueden aplicar en cualquier contexto, o sea, incluso en la familia, ¿no? ¿Cuánto conoces a tu pareja? ¿Cuánto conoces a tu hijo? ¿Cuánto comprende a tu pareja? ¿Cuánto comprende a tu hijo? ¿Cuánto comprende a tu jefe? ¿Confías en tu hijo? ¿Confías en tu pareja? ¿Confías en tu jefe? ¿No? ¿Colaboras con él? ¿Lo cuidas? Entonces, claro, el problema que estamos teniendo hoy día es un problema de comunicación, ¿no? Es un problema en donde no nos estamos vinculando. Y de hecho, a eso se llamaba la pandemia de la soledad, ¿no? Que uno de los elementos más importantes en salud mental actualmente en el mundo, ¿no? Nos está preocupando que la gente se esté sintiendo sola a pesar de que está llena de estímulos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué estamos solos? ¿No? Y esta soledad que estamos sintiendo es un caldo cultivo para la violencia, ¿no? Porque genera esta reacción
agresiva, violenta frente a otro. Entonces, claro, ¿cómo avanzar? Es en eso, ¿no? Y en convertir a las salas de clase no en un espacio de transmisión de información, porque para eso está hoy día Google, ¿no? Sino más bien un espacio de conversación en donde podamos acompañar a los estudiantes a pensar críticamente, a ser creativos, a reconocer sus habilidades, a resolver conflictos, a participar en la ciudadanía. A despertar también el interés para aprender. Claro, y a los ejemplos fuera de aula también, ¿no? Sí. Estaba pensando en eso, es como esto que bien decías tú, de mucha gente que toma esta actitud como una especie de clientelismo, así como yo le entrego, para eso estoy pagando, y yo escuchaba esas cosas, ¿no? Sí. Para eso estoy pagando, que es una cuestión brutal. Pero además, bueno, ¿por qué mis hijos están agresivos y me agarro a garabato en el auto con medio mundo? No sé. Exacto, mientras lleva a los niños atrás. O trato mal a alguien que me está atendiendo en un local, no sé. O voy a comprar y llego con la pata encima. O hay una fila y me meto por el lado. Entonces... Eso es bien complejo porque tenemos que reconocer que el comportamiento agresivo se aprende, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son los modelos de los modelos? ¿No? Pues ahí tú pusiste ahí al modelo del hijo. Pero también tenemos al modelo de ese padre. Sí, o sea, claro. por ejemplo, esta misma pregunta nos pudiésemos hacer en ciertos debates públicos, en ciertos, ¿no? En ciertas entrevistas, en ciertos espacios. En entrevistas, en los roles que tienen algunas personas de referencia, en la política, en todos lados. Entonces, los medios de comunicación, claro. Entonces, es muy importante plantearse esto como un problema de la sociedad, ¿no? O sea, como un problema en el cual efectivamente estamos perdiendo la capacidad de conversar, de comunicarnos. Y por eso creo que hay que potenciar esos espacios, ¿no? Entonces, en la casa, no sé, una recomendación. Ojalá que al menos una vez a la semana puedan pasar una hora sin celular, sin tele, conversando mientras almuerzan, al menos un ratito, ¿no? Bueno, y la mirada que tienen también los profesores, porque nos escribe, por ejemplo, Karim desde Calama. Profe Karim dice, es esencial que el currículum escolar en todos los niveles deba ser cambiado para modernizarse, porque los profes no tenemos tiempo. A veces pierdo, dice, entre comillas, una clase entera al hablarle a los chicos de los temas que pasan dentro de la sala y me atraso. Si quizá bajaran las asignaturas y se incluyeran más horas para hablar con ellos. Ningún presidenciable habla de esto y es fundamental. También verdad. dan el clavo, ¿eh? Sí. En lo relevante que es. Bueno, lo ponerlo decías tú ahora. también en algún Claro, momento. y también dan el clavo al pensar o al invitarnos a pensar que está perdiendo tiempo, ¿no? La pregunta es cómo estos temas, cómo la conversación puede llevar o vehiculizar los contenidos que tienen que pasarse, ¿no? Porque claro, cuando digo yo pierdo contenido es porque estoy pensando en que pierdo mi planificación, ¿no? Claro. Esto de estar enseñándole a sumar, restar, multiplicar, dividir, que son cosas súper importantes, ¿eh? Obvio. Sí, una Actualmente cosa no hoy quita la día, otra, claro. actualmente hoy día también tenemos un déficit, ¿no? Los niños y niñas parece que están perdiendo la habilidad de comprensión lectora, por Absolutamente. ejemplo, de cálculo, ¿no? Que es súper relevante. El tema es cómo efectivamente cambia el modelo educativo y pone lo esencial al centro, ¿no? Y lo esencial en términos de contenido, pero le da todo este marco de conversación, ¿no? Y hay un montón de metodologías nuevas, ¿no? Metodologías activas, participativas, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo. Debemos ser capaces de cambiar el foco del modelo educativo, ¿no? Cuando uno piensa en una sala de clase, está pensando en un profesor, parado, sillas La mirando el pizarra, pizarrón, ¿no? Todos La sentados, exposición. callados, silencio. Y ese es el modelo educativo que actualmente está perdiendo legitimidad, tanto para los profesores como para los estudiantes y para muchas familias. De hecho, muchas familias han estado transitando al modelo homeschool porque dicen, bueno, el modelo educativo actual no tiene que ver conmigo. Entonces, debemos comenzar a repensar tal vez este modelo educativo y considerar que si la sociedad está cambiando, también debe cambiar la escuela. Bueno, y ese es un desafío mayor en el que sí nos tenemos que involucrar todos y todas para lograr resultados y sobre todo por el bienestar también de nuestra sociedad y de nuestros niños y niñas hoy en día. Rodrigo Rojas, psicólogo, especialista en violencia escolar, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Gracias, a ustedes. Rodrigo. Y recuerden que este capítulo queda disponible en Spotify y en nuestras plataformas digitales para que lo puedan revisar y ojalá para abrir la conversación también en las casas y en los colegios. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana.
comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.